Alerta en C5N, confirman condena a Amado Vudú. Con más información, Gabriel Morini. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adrián. Es correcto, por unanimidad la Corte Suprema de Justicia acaba de firmar el fallo desechando por el artículo 280 los recursos de todas las defensas de los acusados involucrados en la causa Chicone, y de esta manera, al rechazar, declarar inadmisibles estos recursos de las defensas, deja confirmada la condena a 5 años y 10 meses de prisión contra el ex vicepresidente Amado Vudú y el resto de los implicados en la conocida como causa Chicone. Decisión, como decíamos, firmada de manera unánime por la Corte Suprema de Justicia. Es la última instancia realmente que tenían las defensas para intentar revertir la situación. De esta forma queda ratificada la condena en la instancia del juicio oral a través del Tribunal Oral Federal número 4, y después la evaluación posterior que hace casación, y ahora finalmente en la última instancia que es la Corte. Se preveía, había trascendido que la Corte iba a adoptar esta decisión sobre este caso en particular en el día de hoy, y habrá que ver qué es lo que ocurre en los próximos pasos respecto de del modo en el que Amado Vudú está cumpliendo en este momento prisión domiciliaria, a ver si existe alguna modificación en esa prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, y si eventualmente tiene que regresar al penal de Ezeiza o si puede permanecer cumpliendo la pena o el resto de la pena en su domicilio. Gabriel, Fernando Borroni te saluda. ¿Cómo estás? Sobre esto te iba a preguntar, ¿quién decide ahora si continúa en prisión pero desde su domicilio o tiene que volver, en este caso, a Ezeiza? Bueno, en principio con esta decisión de la Corte que deja firme la condena, el tribunal que lo condenó es el que debe monitorear el cumplimiento de la pena. De esta forma, si alguna de las querellas o la Fiscalía eventualmente piden que haya una modificación en las condiciones de detención, lo va a tener que evaluar el Tribunal Oral, que tiene a su cargo la condena, o sea, es el Tribunal Oral Federal número 4, por otra integración que ya lo cuenta Pablo Bertuzzi como uno de los jueces que había indicado la condena, ¿no? Tendrá que analizar la nueva integración, qué modalidad de cumplimiento de la pena dispone, si es que hay un pedido efectivo para que Amado Vudú cumpla, digamos, lo que queda de los 2 tercios para poder obtener libertad condicional, que lo cumpla dentro del establecimiento carcelario, o que continúe en su domicilio en atención a sus hijos pequeños y en atención a lo que es la emergencia de COVID, que han sido parte de los argumentos que le han permitido tener hoy prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Gabriel, tengo una duda que seguramente me la vas a despejar. Amado Vudú ya había estado detenido en Ezeiza, si no me equivoco, ¿por esta causa o por otra? Sí, no, en realidad tuvo en varias oportunidades. La primera prisión preventiva, que duró algunos meses, fue la causa de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juez federal Ariel Lijo, aquellas fotos que trascendieron cuando lo fueron a buscar a su vivienda y lo fotografiaron en pijama, digamos, una cuestión que generó mucho rechazo. La segunda es que es detenido cuando resulta condenado en el juicio del Tribunal Oral Federal, apenas dictada sentencia se ordena que sea detenido, y después nuevamente hay una revocatoria de su libertad ambulatoria a la espera de que quede firme esa condena por parte de la Cámara de Casación. Habida cuenta, todo ese lapso computa como parte de la pena, y después obtiene creo que en mayo de este año la prisión domiciliaria en base a estas cuestiones que les venía contando. Todo ese tiempo permaneció, o sea, tuvo varios ingresos y egresos a Amado Vudú de los penales. Gabriel, ¿en qué quedó esta información que había dado un medio en relación a este pago que recibió Van der Brelle como testigo protegido desde el Ministerio de Justicia, precisamente para inculpar a Amado Vudú en esta causa? ¿Quedó en algo esto? No, en principio no hay una correlación, es decir, no está terminada la instrucción respecto de esa causa que se abrió. Sí que se solicitaron constancias entonces el Ministerio de Justicia, bajo el cual está organizado todo el sistema de testigos e imputados colaboradores, a partir del cual, digamos, de alguna manera quedó establecido que
de arcas públicas salieron de distintos fondos para reubicar a Van den Broele en su rol de testigo protegido, y él aduce que estos pagos fueron realizados para poder generar una reinserción a nivel laboral. La cuestión es que no ha quedado esclarecido ese punto, tampoco ha quedado esclarecido si la colaboración de Van den Broele fue absolutamente sincera respecto a esta cuestión, y obviamente, y casualmente fue uno de los que no apeló ante la Corte su condena, que es a prisión en suspenso. Cuando a él le otorgaron la prisión domiciliaria, había dicho, y un poco para conversar, Gabriel, sobre los argumentos de Amadou Oudou. Él, en abril de este año, había dicho, la persecución política no ha cesado porque aún hay presos por cuestiones políticas en Argentina. Sí, ha sido parte de lo que ha sostenido Oudou a lo largo digamos, de todo lo que ha sido el proceso, que el proceso era una especie de vuelto desde la política hacia lo que había sido su gestión, tanto el Frente del ANSES como el Ministerio de Economía, como posteriormente en la vicepresidencia, y que toda la cuestión giraba en torno a esa motivación que había impulsado que se tomase como negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, en calidad de con el cohecho pasivo, la cuestión del levantamiento de la quiebra que se puesta en marcha en la empresa de valores chicos de narcotráfica. En toda esa secuencia, que fue muy turbulenta de la investigación de Chicores, siempre quedaron algunos puntos que no habían sido clarificados del todo respecto, sobre todo a quién era el propietario, quién tenía la propiedad de la empresa Chicores y quién había inyectado los fondos necesarios para levantar la quiebra y después para ponerla en marcha. Todo eso me parece que todavía no termina de estar esclarecido, ni siquiera con el carácter de firme que tiene la condena ahora por parte de la Corte. Bien, Gabriel, gracias por la información. Un abrazo. Abrazo, hasta luego.